Bienvenidos todos, gracias por estar hoy aquí, gracias al centro por contar conmigo para esta celebración. Bueno, yo aquí vengo no solo a enseñaros recetas, yo creo que la labor de muchos cocineros es meteros la chispa, meteros el veneno para que sintáis la pasión que hay que tener para ser un gran cocinero. Y bueno, yo tuve un profesor en mi escuela, yo estudié en Bilbao, y tengo un cocinero, un profesor de cocina, que metió en mí esa chispa, ¿no? Y yo creo que la labor de todos los cocineros que estamos viniendo aquí a hacer nuestra cocina es un poco que vosotros os llenéis de ilusión. Yo sé que cuando estamos en la escuela todos somos muy jóvenes y con los años echas la vista atrás y dices tú, ¿por qué no habré aprovechado más? Creo que vosotros tenéis que ser conscientes de que este es solo el comienzo de muchos años de carrera, que tenéis que aprovechar muy bien las cosas, que tenéis que intentar absorber muchísimo de todo y que este solo es el comienzo, ¿vale? Bueno, creo que tenéis por ahí las recetas, luego si queréis se las mandaré a vuestro profesor para que os las pueda dar en papel, ¿vale? Hoy os traigo dos propuestas. En mi casa, yo no sé si conocéis la tafona, quiero que me diferencie un poco porque para mí el mundo dulce es tan importante como la parte salada en mi restaurante. Yo me formé en cocina, como os dije, en Bilbao y luego me fui a Barcelona a estudiar pastelería. El motivo es que yo siempre quise tener un restaurante, ¿vale? Y para mí un cocinero cuanto más completo sea, mejor, ¿no? Y a la hora de tener un restaurante más, porque a fin de cuentas es el único que va a estar siempre eres tú, ¿no? Y bueno, después de estudiar en Bilbao me fui a Barcelona a estudiar a Espai Sucre y yo creo que ahí, en esa escuela, lo que conseguí fue cambiar un poco mi visión de todo, no solo de la cocina salada, sino también de la cocina dulce, la forma de crear, la forma de asociar, la forma de tener platos, pensar también en la pastelería como en la cocina, ¿no? Hablar de temporadas, aunque siempre hay cosas que son más atemporales en la pastelería. Yo creo que llevar el dinamismo de una cocina al mundo dulce es muy importante, ¿no? Bueno, el primer postre que voy a hacer alguna elaboración para que veáis un poquito cómo es la viangosse. Creo que en el cocinero tiene algo de artista, algo de creador, ¿no? Y como todos los pintores, como todos los escritores, todos interfiere tu vida, tus vivencias, tu bagaje, interfiere en gran medida, hacen que cocines como cocines, ¿no? La viangosse es un postre que creé hace 8 meses con motivo del cumpleaños de mi hijo, de su primer cumpleaños, ¿no? Es un poco cómo influye tu vida en tu forma de crear. Es un postre a base de frutos rojos, porque en el momento era cuando empezaban los frutos rojos, cuando empezaban las rosas. Es un postre que, como os pone en la receta, tiene frambuesa, tiene fresa, tiene lichis. El lichis supongo que lo conocéis. El lichis es como una uva, pero muy floral, ¿no? La fresa tiene aromas muy florales y el lichis y la fresa casan muy bien. Quise poner un poquito de picante, un poquito de pimienta, un poquito de pimienta rosa, por eso de que es un poquito más floral, un poquito de vinagre, porque sabéis que el vinagre potencia. Módena y fresa son asociaciones muy clásicas. Y yo a la hora de crear siempre intento asociar, siempre intento casar, siempre intento que los sabores estén en mi recuerdo y que vayan de la mano, ¿no? Que aporten unos a otros. Como os decía, tiene ese poquito de vinagre, tiene un punto de piruleta por ese punto de dulzor, por ese recuerdo o esa forma de regalarle a mi hijo esto en su primer aniversario, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una crema de frambuesa. Una crema de frambuesa que es a base de la propia pulpa de la fruta. En temporada lo tenemos todo del huerto, ahora sí que es cierto que tenemos muy poquitas cosas del huerto y esta es pulpa normal. Lo que hacemos es un sistema inglesa. Es una pulpa de fruta, como cuando hacéis una crema inglesa, que es una leche que hierves, escalda a su vez una mezcla de huevo. Pues esto es lo mismo, pero lo hacemos con base agua, con base fruta. Tenemos por aquí la frambuesa y por otro lado tenemos el huevo, en este caso son yemas y es huevo entero.
El azúcar es muy importante añadírselo en el último momento, porque el azúcar, al igual que la sal, es un elemento que nos va a cocinar el huevo. Y lo que pasaría, supongo que os habrá pasado más de una vez, es que luego te quedan como pequeños cristalitos, grumos de huevo, ¿no? Cocinado, obviamente. Vale, una vez que tenemos la cremita caliente, es interesante que no hierva, porque al hervir siempre sabemos que todas las frutas, una vez que le das temperatura, transformas completamente su sabor, ¿no? Y cuando hierven todavía más. Vale. Escaldamos nuestro huevo. Y al igual que en todas las inglesas, lo que hacemos ahora es subirla a 85. Más bien a 83,5, porque entre que la sacas sigue subiendo y te alcanza esa temperatura. Y lo que no queremos es que se nos cuaje. Dejamos por aquí, chicos. Gracias. Bueno, si esta receta fuera para pastelería tradicional, para formar parte de una tarta, para formar parte de cualquier postre que luego fuese a estar en vitrina, del cual necesitaríamos una durabilidad. Evidentemente, cuando tú tienes una pastelería tienes que tener los postres varios días expuestos hasta que los vendas. ¿Qué pasó? Esta no vale para inducción. Vale. Bueno, como os decía, en una pastelería tradicional tú tienes que tener un postre expuesto X días. Entonces, ¿tú qué buscas? Buscas, obviamente, que se conserve el mayor tiempo posible. En ese caso, las cremas inglesas, las cremas de frutas, se hacen siempre con lengua, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos interesa meter aire. No nos interesa meter aire porque eso lo que hace es que tenga una fecha de caducidad muchísimo más corta, ¿no? En este caso yo busco al revés. Busco poder meter algo de aire en esta crema inglesa para que esté más untuosa. Cuanto más acerquéis la pulpa de frutas a hervir, antes tendréis la crema inglesa. Siempre tenéis que tener mucho cuidado cuando vertimos el líquido sobre el huevo, porque sabes que si no lo haces con delicadeza se nos cuaja, se nos cuartea y luego no tendría la misma textura. Vale. Sigues tú removiendo esto y yo explico cómo... Vale, él se va a quedar aquí removiendo para que no se nos cuajen las paredes. Y lo que voy a hacer ahora es, vamos a colar, tenemos un poquito de papel para colar las gelatinas, ¿sí? Tenemos las gelatinas aquí previamente puestas a remojo. Es un fallo muy grave, muy común, poner las gelatinas en agua fría del grifo y ya, y pensar que eso no va a interferir en la propia gelatina, ¿no? Pero sí que es cierto que si os dais cuenta, la textura cambia, se hace mucho más blanda y parte de esa gelatina, de ese poder gelificante se pierde porque se está diluyendo en el agua, ¿no? De hecho, la coges y está muy blandita. La gelatina tiene que estar con cuerpo. Siempre hay que secarlo muy bien con papel, porque todo el agua que le podemos aportar a la receta, nos influye directamente en la textura final y dos, en la durabilidad. Vale, perfecto. Esto ya lo tenemos. Le añadimos en este momento las gelatinas. Y una vez que tenemos integrada la gelatina, lo que vamos a hacer es esperar a que baje la temperatura. ¿Para qué? Ahora mismo pues está, ya te digo, 84, 85 grados y lo que queremos es ponerle enseguida las gelatinas para que corte, para que no siga subiendo, para que no se nos cuaje y si no, en el mismo momento ya echarlo a un bol porque entonces sí que se te cuajaría. Lo que vamos a hacer es esperar a que se nos baje de temperatura. ¿Por qué? Porque es una crema emulsionada, es una crema que se emulsiona con mantequilla.
y lo que tienes que conseguir es, igual que una mayonesa, hacer una emulsión, integrar la grasa con el agua. Entonces, una vez que está a 40, consigues que se emulsione. Ya lo notáis mismo con el turmix, el ruido es como cuando haces una ganache, ¿no? Ves que coge ese cuerpo. La receta queda igual si no hay esa emulsión. Bueno, queda bien porque es una receta rica, es una receta con mucha mantequilla y muy rica, ¿no? Pero evidentemente cambia la textura. Comprobaréis que si no lo haces bien la integración, es una crema, pero no es una crema untuosa. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Ahora vamos a esperar a que baje un poquito la temperatura y al final le pondremos la mantequilla. Y vamos a hacer unas esferas de jugo de fresa. En temporada de fresa yo tengo muchas fresas plantadas y lo que hacemos es esto, ¿vale? Esto es fresa recién cogida, que se abre, se corta, en 4 cachos está muy bien porque pierde más agua, y lo que hacemos es, le ponemos limón y azúcar, y como yo digo, le sacamos la esencia, ¿no? Este es un agua de fresa que sabe a fresa, que tiene aroma de fresa, y me vale incluso para hacer licor. En mi casa, en temporada de fresas, tenemos este almíbar, tenemos un alcohol neutro, estilo un vodka, tú puedes poner un poquito de pimienta, darle un poco la chispa, ¿no? Y lo mezclamos con este porcentaje de alcohol. Evidentemente, al ser algo que acompaña un postre, tampoco queremos que sea un chupinazo, ¿no? Se trata de que te aporte también el aroma de la fresa. ¿Por qué? Porque en este caso la técnica que vamos a hacer lleva temperatura. Y como os dije antes, la temperatura lo cambia todo. Transforma, mata muchos aromas y... A ver si esta va. No, esta no va. Bueno, podéis limpiar mesas porque nos vamos a quedar sin ollas, ¿vale? Mata mucho los aromas y entonces lo que tienes que intentar cuando haces un postre, por eso se usan siempre varias técnicas, ¿no? Es... ¿Va? Pero aquí no pone nada. Y lo que tienes que intentar es saber qué puede ser más flojo, o sea, qué sabores son más potentes que otros, de cuáles tienes que emplear más de una técnica para, como os decía, dar el aporte aromático de sabor y de textura. Y yo creo que eso es lo no complicado, sino la labor de ser un buen pastelero es esa, es probar un postre y darte cuenta qué tienes que reforzar, qué no tienes que reforzar, qué matices aromáticos, si tienes que usar un lichi, por ejemplo, para darle también ese aroma floral a este plato, además de las rosas, es un poco todo, ¿no? Es un poco pararse y pensar. Y lo que os decía, que a mí me cambió mucho ir a estudiar pastelería porque ese concepto, esa forma de pensar el mundo dulce la llevé al mundo salado, ¿no? Creo que también por eso mis platos son tan pasteleros, ¿no? O sea, son muy, los emplatados son muy artísticos. Yo pienso en un plato salado igual que en uno dulce, pienso en asociaciones, pienso en cómo aportar, cómo apoyar gustativamente y olfativamente a cada elemento que hay en el plato, ¿no? Tenemos, a ver si no me queda nada atrás, este es el jugo de fresas que os decía y esto es agar-agar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aportarle la esencia de nuestras fresas, textura de mordida, ¿vale? El agar-agar, como sabéis, es un gelificante, gelifica al contacto con algo frío, y lo que hacemos es aquí, ¿vale? Lo que hacemos es, este jugo le incorporamos el agar-agar, lo llevamos a ebullición y luego con ayuda de una jeringuilla y un baño de agua fría, de aceite frío, perdón, vamos a hacer las esferas, ¿vale? Aquí tenemos el aceite neutro, siempre, ¿vale? Aceite de girasol. Otra de las cosas, tanto en cocina como en pastelería, pensar en las grasas y pensar cuáles saturan más, cuáles saturan menos, qué te puede aportar, qué te puede interceder en tus elaboraciones, ¿no? Para emulsiones, para todo, en mi casa me gusta usar el aceite de girasol para que tenga el punto neutro, o un aceite de semillas, para que las cosas sepan a lo que tienen que saber. Vale.
Normalmente lo tendríamos en un bol de inox, y por otro lado tendríamos un baño María invertido, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar que suba la temperatura del aceite y en vez de hacernos esferas consigamos lentejas, ¿no? O sea, lo que se trata es de que sea esférico, de que con el contacto cuaje. Si no, hay muchas veces que, claro, en mi casa pasa mucha gente que viene de escuela o gente que realmente pues no ha tenido la suerte de estar en un restaurante que tenga una pastelería elaborada, ¿no? Y muchas veces el ansia de decir quiero hacer esto, te lleva a ir más rápido de lo que tienes que ir, va a querer hacer muchas esferas a la vez y te lleva a tener que tirar tu trabajo, en resumidas cuentas, porque se acaban pegando, acaban siendo lentejas y demás. Entonces, eso. ¿Te encargas tú de las esferas? Bueno, esto habría que dejar que enfriase un poco, ¿vale? Y una vez que esté frío, lo que vamos es vertiendo en este aceite y por contacto las propias esferas pues van bajando, se van redondeando y quedan con mordidas. Voy a enseñar, vas haciendo tú por aquí, lo que sería el resultado final. Esto no está en lugar. Vale, vamos ahora ya con eso. Vale, continúa. Vale. Como os decía, el resultado final. Espera, que lo tenemos por aquí. El resultado final es este, ¿vale? Es una forma esférica y una mordida, con sabor a fresa, con sabor a jugo de fresa. Vale, ¿qué hacemos con estas fresas que nos quedan? Porque evidentemente son muchos kilos para sacar, el porcentaje de azúcares de líquido es lo que menos se extrae, ¿no? Con estas fresas nosotros lo que hacemos, en el recetario lo veréis. ¿Dónde puse el recetario? Aquí, vale. En el recetario lo veréis. Lo que hacemos son dos cosas diferentes. Por un lado tenemos un helado que hoy no haremos, pero sí que os he puesto la receta, ¿vale? Es un helado que hacemos en este caso, usamos estabilizantes propiamente dichos, ¿vale? Lo que usamos tenemos ya esa fresa que no tiene agua, ¿sabes? Que es lo que nos cristaliza en los helados y que nos da más problemas. Lo que hacemos es triturarlo, le ponemos un poquito de pimienta rosa, le ponemos vinagre de Módena y hacemos que tenga una consistencia un poquito más densa añadiéndole gel creme. El gel creme frío es una fécula de patata, ¿vale? Modificada, que lo que nos permite es texturizar en frío, texturizar y tener un ingrediente puro y duro. En tema de cremas, en tema de heladería, yo vino desde hace un par de años que lo conocí en un viaje a Sosa. Reconozco que en mi cocina es un básico sobre todo para la pastelería, porque nos permite hacer un helado puro y duro. Quiero un helado de kiwi, es kiwi, punto. No tiene una base de agua, no tiene un almíbar, no tiene absolutamente nada, es solo el kiwi. Os he traído dos tipos de recetas de helados. Por un lado, una receta tradicional que hacemos con el sorbete de lichi, que lleva temperatura, y por otro, el de sorbete de fresas, que como os decía, no tiene ningún tipo de temperatura. Entonces yo creo que luego la virtud de cada pastelero es probar y equivocarse y mirar qué técnica va con cada sabor o con cada plato, ¿no? El sorbete de lichi sería una base de sorbete tradicional con nuestro neutro. Sabéis que el neutro hay que mezclar con un poquito de azúcar, hay que darle temperatura y hay que dejarlo madurar. La otra receta, como ya os digo, es más sencilla porque no tiene agua, es una fresa que está deshidratada en parte, ¿no? Entonces es fácil que con el nivel de azúcar y la falta de concentración de agua nos quede bien. También bien es cierto que todas estas recetas de helado son de Pacojet, ¿vale? El mundo Pacojet es diferente. Puedes jugar con muy poquito volumen de azúcar porque puedes turbinar 3 veces en un servicio el helado. No necesitas que tenga durabilidad, no necesitas que esté todo el servicio espatulable, ni todo el día espatulable. En el caso de las mantecadoras, evidentemente, tú turbinas, bueno, hay restaurantes, sí que he estado en restaurantes que eran en cada servicio, se turbinaban,
en la gran mayoría se turbinan por día, ¿no? Tú turbinas un helado al día y al día siguiente haces otra, ¿no? Evidentemente la textura es diferente, no cabe duda. Vale, estas con las esferas. Aquí, mientras tanto, vamos a estirar un poquito de caramelo. Yo normalmente, ¿qué? ¿Dónde va? Lo hacemos en el horno, lo hacemos a 160 grados, entonces sí que es cierto que el calor es uniforme. Es importante que para estirar un caramelo esté la bandeja caliente, se llega a calentar. Quizás con esto no se calienta tanto, pero bueno, vamos a intentarlo de todas formas, ¿vale? Tenemos las esferas por aquí. Una vez que están hechas, se lavan con abundante agua y se reservan. Vale. Traje un poquito de gel creme para que veáis un poco cómo se texturiza. Tenemos una base de frutos rojos. Tenemos el gel creme. ¿Cómo hacía? Yo siempre cuento, ¿cómo hacía yo antes las cremas? Yo las hacía con agar-agar, antes de que llegasen estos nuevos texturizantes. Una crema de frutas, lo que hacías era ponerle un porcentaje de agar-agar, lo llevabas a ebullición. Evidentemente no levantabas todo, no hervías todo, porque para mantener un poquito el sabor del elemento crudo, para que no modificase en toda su medida el sabor, pero evidentemente le das temperatura. No es lo mismo esta crema de frambuesa y fresa hecha sin temperatura que con temperatura. Evidentemente pierde la frescura, pierde los aromas y cambia completamente. Pasa de saber a una fruta fresca a saber a una mermelada, ¿no? ¿Veis un poco, entendéis un poco el punto, la diferencia? El gel creme en la pulpa con el azúcar, y esto es sencillo. Se trataría de integrar bien ¿veis cómo va cogiendo cuerpo? Lo que quería que vierais era esto, ¿no? Que tenemos una cremita, ahora tendríamos que colarla. Siempre que trabajamos con texturizantes hay que colar. Y ¿tienes por ahí? Te apoyo aquí. Cuidado, que mancha mucho. Vale. A falta de colar, esta sería nuestra cremita, ¿vale? Tendríamos el sabor de la fruta. Es una técnica rápida, cómoda y que además respeta al 100% la fruta. Si tienes una muy buena fruta, vas a sacar una crema muy buena. Si tienes una fruta que no está verde, que no está madura, una fruta que no tiene sabor, que no tiene aroma, evidentemente no vas a conseguir nada. Darle textura es nada más. ¿Está derretido? Me falta un pelín. Bueno, el postre que tengo de la Vian-Gos lleva varias pomaditas, ¿vale? Le hacemos una pomada de lichi, que es un lichi que puedes usar pulpa de lichi o puedes usar un lichi en conserva triturado, una pomada de piruleta. La piruleta lo que hacemos es diluirla, la diluimos en agua templada y luego la potenciamos con un poquito de amaretto, que tiene ese punto de almendra amarga. Creo que además el punto de la piruleta es el sabor este de almendra, de cereza. Lo que nos venden como cereza es un poco ese sabor, ¿no? Desde niños tomamos las piruletas de corazón y son esos sabores. Entonces lo que hacemos es, le ponemos un poquito de abatonca. Abre esto y pásale para que prueben. Quédate con una y en un cacharrillo. Le ponemos un poquito de abatonca, un poquito de amaretto y un poquito de zumo de lima o de limón, ¿vale? Vale. Vamos a estirar este nougat. Como os decía, esto es un caramelo que hacemos, yo le llamo nougat mal llamado, ¿vale? Tenéis que disculparme porque sí que es cierto que donde yo
caramelo que fue en el Sere Can Roca, Jordi le llamaba nougat y es como todo, es como a los tuppers llamarle Ángelo, ¿no? Son manías que coges con el tiempo. Realmente no sería un nougat, el nougat es una cosa completamente diferente. Ya os puse en el recetario, puse caramelo para no daros a equívoco, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que en mi casa se le llama así. Caramelo es una base de fondant, glucosa y isomalt. El fondant siempre lo ponemos en doble medida que la glucosa y el isomalt. El isomalt es un azúcar antihumedad que nos va a ayudar. ¿Pasasteis la batonca? Vale, bueno, estoy pasando por ahí la batonca para que veáis un poco los aromas de almendra amarga, de vainilla. Como os decía, la clave del nougat es perder el tacto con los años y las temperaturas, ¿no? Lo extendemos y jugamos un poco con las temperaturas. Le damos frío por esta parte para poder separar el papel. Y ahora volvemos de nuevo a la bandeja caliente para que se nos separe del otro lado, ¿no? Un poco en función de la temperatura con la que trabajéis. Como ya os digo, este es diferente. Si os fijáis, tiene como burbujitas, ¿vale? Tiene agujeritos, que a mí me gusta mucho que quede así. Para hacer así lo que tienes que hacer es subirle un poquito más de temperatura, ¿vale? Incluso ayer que estábamos haciendo mise en place en el restaurante, se nos fue la cabeza y probando con esto. Se subió bastante de temperatura, manteniendo el sabor y el color, pero conseguimos que fuera absolutamente todo burbujas muy grandes. Era muy difícil de estirar, pero quedó muy guapo. La verdad es que sí. Bueno, esto mantenemos siempre en tupper hermético con gel de sílice. Mira, aquí ahora, por ejemplo, ya estaría demasiado caliente. Tendríamos que volver a jugar un poco con las temperaturas. Lo mismo. Y tener la paciencia de dejar que enfríe en tu mano. ¿Por qué? Porque así consigues volumen. Si yo ahora lo posase antes de tiempo, se seguiría cayendo, ¿no? Lo que buscamos es este volumen. Vale. Bueno. Voy a montaros este platito ya. Ya estáis viendo un poco terminado todo lo que os cuento. Vale. ¿Los platos? Vale, perfecto. Vale. Esta es la textura de la crema que hicimos antes, ¿vale? Puedes ir añadiendo la mantequilla, yo creo. Vale. ¿Veis? Está integrada la mantequilla. De hecho, cuanto más trabajo os cuesta meter la mantequilla, más cremoso queda, ¿no? También te la juegas un poco porque si no tienes bien atemperada la mantequilla, te puede pasar que te queden grumos de mantequilla. Esto está... Vale. Esto es la pomada que os decía. Esto es la piruleta texturizada. Esto está sin abrir. Vale. Cámbiame esto de manguita, por favor. Manga, cámbiamelo de manga. Tenemos por aquí. Aquí. Vale. Vamos a cambiar de manga, que la boquilla está demasiado abierta y nos hace los puntos muy grandes, ¿vale? ¿Pasasteis por ahí ya la batonca todos? Bueno, quizás ahora se conoce más el batonca que antes por el mundo ginebras, ¿no? Ahora que se hacen tantas mezclas y se especia tanto las ginebras, no me acuerdo con qué ginebra era, que ponen la batonca. Y esto va a pasar otro tanto de lo mismo. Vale. Déjame esa, me está abriendo. Lo mismo con esto. Vale.
libreta. Esta es la que os comentaba, con la fresa reducida y la frambuesa. Especiamos un poquito y le ponemos ese punto de vinagre balsámico que os decía. Lo ponemos ya reducido, así que tenemos que contar también con ese aporte de azúcar, tanto en la crema como en el helado. Tenemos una gelatina de frambuesa. Está hecha con colas de pescado, con gelatina normal, ¿vale? Esto es un poquito de crispy, es frambuesa liofilizada, que nos va a ayudar también para agarrar nuestros helados. Por cierto, los helados... Vale, perfecto. Vale, esto nos permitirá que se nos aguante, que no esté en conexión, en contacto directo con el plato, porque si no se nos derretiría mucho antes, ¿no? Un poquito de frambuesa. En temporada normalmente lo que lleva son fresitas silvestres, varios tipos de frambuesa. Tenemos frambuesa negra, frambuesa amarilla y frambuesa roja, ¿no? Vale, y solo nos quedarían los helados, ¿verdad? Sí, lleva rosa. Normalmente en temporada siempre tengo rosas de olor. No sé si lo sabéis, supongo que sí, en mi restaurante tenemos un huerto. No está en el propio restaurante, pero bueno, sí que es cierto que cada día tenemos la suerte de que nos llegan los brotes, nos llegan los microvegetales y nos llegan también las flores, ¿no? Siempre intento que todo lo que está en el plato no solo sea comestible, sino que aporte. Si no me aporta, no lo pongo. Entonces así tenemos pues todo tipo de flores, flores de salvia, flores de rúcula, flores de ajo, de cebolla, rosas. Tengo muchos rosales, sí que es cierto que llevamos muchos años cultivándolos, porque sí que antes, cuando era niña, quizás estas rosas de olor de la niñez se fueron perdiendo, ¿no? Y gracias a tener un huerto propio, pues se va recuperando y vas teniendo mucha producción. De hecho, hay momentos en los que no podemos con tantas rosas. La usamos para hacer granizados, para hacer infusiones, para hacer mermeladas. Esto no es una rosa de mi huerto, ¿vale? Esto es una rosa de un chico que cultiva también ecológico, pero no tiene aroma, no tiene aroma. La traje hoy porque como quería enseñaros este postre, pues así lo veíais. Pero lo importante es, como todos los platos de mi cocina, que cuando un plato llega a la mesa, lo primero es lo visual, lo segundo es el olfato y lo tercero y más importante es el gusto, ¿no? Y yo creo que terminar con hierbas aromáticas, terminar con flores, terminar con especias, le da ese valor al plato, ese que llegue a la mesa y sea ¡guau!, ¿sabes? Vamos a terminar los helados, esto va a tardar un poquito. ¿Cómo están? Bien, vale. Como yo os decía, mis helados son muy poco dulces. Partimos tenemos un congelador. También es cierto que para poder permitirte esto tienes que tener un congelador a menos 16 en el mismo pase del restaurante, ¿no? Si no, es muy difícil que puedas llegar a defender los helados, porque si tienes un congelador como tiene todo el mundo que pasa de los menos 18, estamos hablando de que necesitas unos niveles de azúcar muchísimos más, o sea, mucho más superiores, porque si no sería espatulable, ¿vale? Bueno, mientras vamos terminando los helados,
voy a ir explicándoos el siguiente postre. El siguiente postre que os traigo es uno de los clásicos de mi casa, ¿vale? Como os decía antes, yo creo que en una carta de restaurante de postres hay que tener una estructura, hay que tener postres de temporada y luego no pueden fallar los clásicos. No puede fallar un postre con chocolate. Creo que tiene que haber en cada carta un postre con chocolate. Yo lo que hago es, tengo un postre de chocolate que lleva años conmigo, pero sí que es cierto que vamos variando matices, vamos variando emplatados y un poco va de la mano conmigo. Este año sí que estamos haciendo pruebas para hacer otro radicalmente diferente. Queremos meternos un poco más en el mundo de los picantes, en el mundo de las especias y queremos hacer un postre un poquito diferente. Bueno, os traigo el clásico porque creo que como base para la pastelería, yo les decía a vuestro director, traigo un postre que lo que te permite es aprender varias técnicas para un mismo resultado final. ¿Cómo puedo obtener yo un cremoso de chocolate? Pues tienes varias formas, ¿vale? Hay varias elaboraciones que te pueden permitir. Os he traído 4 recetas de cremoso de chocolate. Un cremoso de chocolate negro que es una ganache, simplemente es una nata que tengo por aquí. Chocolate negro. Tenemos una nata que hervimos, si quiere hervir. Este sí que iba antes, ¿no? Sí, este lo calentaste. Vale, al revés. Ok. El sistema ganache. Es una nata que escalda una cobertura. Lo que hacemos es ponerle un punto de mantequilla, una nuez de mantequilla, que nos permite... ¿Y el de fresa? Bueno. Lo que nos permite, lo que nos da la nuez de mantequilla es un punto de infusión en boca mucho más elegante, porque como sabéis, tú metes una gota de chocolate en la boca y tarda un poquito en deshacerse. Si pones un poquito de mantequilla con la misma temperatura corporal la tienes deshecha, ¿no? Entonces lo que nos permite es que sea mucho más untuoso, que se nos llene el paladar, porque es mucho más graso y tiene un punto de fusión más bajo. Bueno, esto ahora quiere ir, vale. Es muy sencillo. Ganache, nata, cobertura. Evidentemente, dependiendo de qué tipo de cobertura uséis en casa, vais a tener que variar el recetario, ¿vale? Cada cobertura tiene su porcentaje de manteca de cacao, su porcentaje de cacao, y en función de eso te va a quedar más o menos líquido. Una receta de ganache siempre o te vas al histórico de porcentajes que te da el elaborador de ese chocolate, o si no es prueba-error. Prueba-error, ir subiendo, ir bajando. El azúcar es exactamente lo mismo. Tú puedes tener una cobertura que necesita azúcar y otra que no. Pero eso te lo va diciendo el trabajar con ellas, ¿no? Bueno, como os decía, esto es sencillo. Chicos, voy a necesitar que me limpiéis esto. Vale. Semiderretimos la mantequilla, la cobertura y le añadimos la nata. Lo que conseguimos es lo que intentamos es crear un núcleo elástico, ¿vale? Que es como os decía, lo que os comentaba antes de la crema de frambuesa, ¿no? Que las moléculas de grasa y de agua estén ligadas y hagan que sea untuoso. ¿Va a cuajar igual? Va a cuajar parecido, pero no va a tener nada que ver en boca. Si tienes una emulsión bien hecha, así no la tienes. Vale, esto ya está hirviendo. Tendríamos nuestra cobertura. Si tuviéramos una varilla pequeña, también se podría hacer a varilla, ¿vale? Esto se me va a ir. Podríamos hacer la varilla, evidentemente con esto es un poco difícil porque no dan las medidas. Entonces vamos a esperar a que nos traigan el turmix y hacemos, como os decía, esa emulsión. Una vez que esté hecha la emulsión, cogemos la nuez de mantequilla y la integramos, ¿vale? Vamos ahora con nuestro segundo receta de cremoso. Es una receta de cremoso de chocolate con leche. En este caso, lo que busco es todavía que sea más suntuoso.
Vamos a hacer un sistema inglesa. La base de este cremoso es una crema inglesa. Calentamos la parte acuosa, igual que hacíamos en la anterior receta. Y esto nos va a escaldar... ¿Dónde están los huevos? Los huevos del... Aquí. No. Sí, pero falta el bol. Bueno, lo que vamos a hacer es escaldar, lo cogemos de cero. Vale. Vamos a escaldar el huevo. Tenemos una varillita por ahí limpia. Aquí abajo. Vale. Tenemos el huevo, tenemos la nata, y como os decía, escaldamos. Y ahora volvemos al fuego. Volvemos al fuego y subimos como antes. 83,5 para que no se nos llegue a cortar. Te quedas tú con esto, ¿vale? Y así voy montando el plato. Él lo va a subir y una vez que lo tengamos subido vamos a escaldar nuestra cobertura de chocolate con leche que tenemos aquí. Ok, vamos a ver si no se nos caen estos. Vale. Cuando trabajamos con helado, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada uno hace como quiere. A mí me gusta hacerlo con agua caliente y secando la cuchara. ¿Por qué? Porque si no llega un punto que le estás integrando una cantidad muy alta de agua a la receta. Y si lo turbinas varias veces, te está modificando, te está metiendo agua y lo que nos está haciendo es cristalizar. Una vez que recongelas ese helado, se nos cristaliza y queda pasa de tener un helado cremoso a tener un helado con cristales, ¿no? Bueno, este sería... Combinaríamos con unas rosas. También esta rosa se puede integrar en el helado de lichi perfectamente. Una vez que lo turbinas, se puede integrar. Va a hacer que sea un helado más veteadito, ¿no? Y bueno, este sería el primer postre, es la vie en rose, la vida color de rosa. Y bueno, espero que os dé ideas y os haga... De lo que se trata este curso es de pensar y no tanto de copiar, sino de que esto os despierte algo que os haga crear, ¿no? Que de eso se trata. Eso es lo bonito de nuestra profesión, que podemos hacer lo que queremos, cuando queremos y como queremos, ¿no? Bueno, vamos con los cremosos. Esto lo tenemos ya por aquí. ¿Cómo está? Vale. Aquí tenéis el claro ejemplo de lo que no se puede hacer, ¿vale? Está pasado de temperatura y nos ha quedado grumoso. ¿Que se recupera con el turmis? Sí, se recupera con el turmis. Quizás valdría más para hacer una tortilla que otra cosa, pero en caso de necesidad, evidentemente con el turmix, mira, tengo aquí, con el turmix lo recuperaríamos. Pero siempre no sería una emulsión bien integrada, ni cremosa, ni nada.
Bueno, ¿veis? Si no os ve el jefe, cuela, ¿vale? Pero bueno, eso lo sabéis vosotros y hay que intentar hacer siempre las cosas bien. Vale. Este sería el resultado final. Dame un ratito algo para apoyar. Tenemos agua para... Dame esa jarrita de agua para lavar el... Ah, no, esta es la de inulina. Aquella de allí. Tiene gelatina, pues esta de aquí. Tengo esta. Bueno, tenemos aquí esta otra. Dame un cachito de papel. Vale. Aquí. Bueno, vamos a turmixar también la primera ganache, que es la más sencillita. Es la que se usa también para bombonería, ¿vale? Para interior de bombones. Lo mismo, reposo en cámara. Dependiendo un poco de la cobertura, entre 12 y 24 horas. El chocolate blanco necesita más. Si fuera para hacer un sistema ganache tradicional, necesitaría más. Porque como sabéis, con cada día, con cada 12 horas, pues coge un poquito más de cuerpo. Vale. ¿Dónde está la varilla? Vale. Ok. Tenemos el cremoso chocolate negro, chocolate con leche. Ahora vamos con el cremoso chocolate blanco. Esta es una receta diferente. ¿Por qué? Porque para mí el chocolate blanco no es un chocolate. No lleva cacao. Es algo muy dulce. Evidentemente hay que saber elegir la cobertura, porque de unas a otras hay una diferencia abismal en cuanto a dulzor. Pero bueno, sí que es cierto que es la cobertura para mí más pesada, más difícil de emplear. Entonces lo que hacemos es una ganache, pero en este caso la montamos. ¿Cuál es el objetivo de montarla? Que sea mucho más aérea, ¿sabes? Queremos que sea más aérea, que sea más suave en la boca. Entonces, en vez de hacer una mousse tradicional, lo que hacemos es una ganache. Le incorporamos café. Este café es café soluble. Café soluble no. Es café recién molido, ¿vale? No queremos que esté integrado, que tenga mordida, ¿vale? Que tenga sobre todo ese aroma, porque el café soluble no tiene el aroma del café recién molido, ¿no? Tenemos nuestra cobertura, tenemos nuestra nata y aquí lleva 2 porcentajes de nata. Por un lado lleva, bueno, ya veis en la receta, lleva bastantes tipos de azúcares. Por un lado tenemos la nata que lo escalda, con la que vamos a conseguir esta emulsión, este núcleo del que hablábamos. Pásame la nata fría, ¿puedes? Y ahora lo que vamos a hacer es incorporarle más nata, pero nata cruda, ¿vale? Nata fría. ¿Cuál es el motivo? Bueno, supongo que sabéis que una vez que calientas la nata, en frío vuelve a montar, pero es diferente la textura. Pierde porcentaje de montado. Vale, estaría así. Reposo en cámara, nos cogería cuerpo, no llegaría a coger el cuerpo de textura de ganache. Os voy a enseñar, tengo aquí ya una
con reposo para montar. Vale, esto bajamos un momento. Esto sería la textura que nos quedaría, ¿vale? Entonces, antes del servicio, con la kitchen, la montaríamos, la terminaríamos de montar. Es una crema que tiene un porcentaje muy alto de grasa, entonces hay que tener cuidado y hay que estar a lo que estás. Cuando estás montando esto tienes que estar encima de la crema. No puedes estar haciendo 50.000 elaboraciones porque cuando te das la vuelta ya la perdiste. Y es una elaboración que, aunque se puede salvar volviéndola a calentar, ya jamás va a ser la misma crema. Se te va a caer, va a ser completamente diferente. ¿Me vigilas eso? Que no se te pase. Ok, bueno. Vamos con la cuarta elaboración de cremoso, ¿vale? Vamos con un cremoso de llandulla. Llandulla, supongo que ya sabéis de sobra lo que es. Es una mezcla entre un praliné, en este caso un praliné de avellanas, y un chocolate con leche. El Ferrero Rocher de toda la vida es pura llandulla. Vale. En este caso, la llandulla es algo muy graso, porque estamos hablando de la grasa de un fruto seco que se mezcla con un chocolate con leche que es hiper mega graso, ¿no? Y bastante pesado. Entonces, lo que buscamos aquí es hacer una base de ganache, pero con agua, ¿vale? Queremos integrar agua para que precisamente no sea tan graso en la boca. Ajá. Esto no son 3 segundos. Vale. Vale. Lo vamos a calentar hasta los 40 grados y vamos a hacer lo mismo con la ñandulla. Vamos a ver si tenemos otro bol por aquí. Vale. Vamos a... ¿Me podéis lavar esto? Sí. Gracias. Vamos a calentar luego también la ñandulla a unos 40 grados. ¿Esto? A unos 40 grados para hacer esa unión, ¿no? Esa ligazón. A ver cómo está. Sí, un poco calentó. Ten fe. Vale, bueno, todavía no está. Como os decía, lo que vamos a ligar es ese chocolate con esa agua. Os voy a pasar otra especia que tengo. ¿Dónde tenemos el cardamomo por ahí? Cardamomo negro. No sé si lo conocéis, el cardamomo negro. Cardamomo negro, supongo que el cardamomo verde también un poco por los gin tonics lo conoceréis de sobra, ¿no? Es una especie balsámica. Y lo que tiene el cardamomo negro es que, además de ser balsámica, es ahumada, ¿no? Y justo con este postre, que lo que queremos es un poco tirar a los emperiumáticos, tirar a los ahumados, al torrefacto, pues nos va muy bien. La tenemos aquí. Vale. Esta es, ¿vale? Pues la voy a pasar. Y esto vamos a infusionar la nata. Pasar por ahí, a ver. Podéis abrir una y dejarla abierta para ver cómo tiene esos matices balsámicos y esos matices ahumados. Que, como os decía, va muy bien con el punto de café, el punto de caramelo, el punto torrefacto, ¿no? Perfecto. Ok, ¿cómo va? ¿Calienta o no calienta? ¿Sí? Vale, bien. Ok. Vamos a calentar también la llandulla. Oído. Vale. Perfecto. Bueno, esto está un poquito más de 40. Peligro que si se pasa de 40, que hay veces que no salen las recetas y te preguntas por qué. Porque si no lo cuadras, la pastelería es hay que tener mucha disciplina y pesar todo muy bien, controlar muy bien las temperaturas y controlar todos los elementos que forman la receta. No es como en cocina, que si te pasas de algo le echas una pizca de esto y un poquito del otro y al final lo llevas y sale un muy buen plato, ¿no? Esto es diferente. En la pastelería hay que ser muy estricto en cada uno de los pasos de las elaboraciones.
Bueno, estamos con mientras se hace el cremoso yanduya, vamos a ir adelantando. Vamos a ir con el compacto de caramelo salado. Es un caramelo, es un toffee, ¿no? Es un caramelo con un punto alto de tostado, escaldado por una nata especiada y se deja cuajar. Hacemos cuadraditos. Esta misma receta os vale si queréis montarla luego. Podrías montarla y usarla a modo de mousse. Vale. Vamos a poner un poco el cardamomo. Si os fijáis, tiene como semillitas dentro. Hay veces que se venden solo las semillas. Os quise traeros la vaina entera. Me voy a cortar. Vale. Quizás está un poquito más seca de lo que debiese. Tenemos una puntilla por ahí. Una puntillita. Okay, perfecto. Vale. Vamos a intentar sacarle estas semillitas sin cortarnos. Como os decía, podéis encontrarla así, podéis encontrarla en semillas. Es una especie que es bastante rara de encontrar aquí. Yo tengo que decir que me la traigo siempre de Barcelona, de la zona del Raval, que allí se usa mucho. Y bueno, es como si fuera un poco, parece como un haba de cacao, ¿no? La abres y tiene estas semillitas. Y es eso, es muy especial porque tiene el punto balsámico, tiene el punto ahumado. Ya veis, es una de las especias que más me gustan. Y creo que con el chocolate es única, ¿no? Vale, tenemos la nata, podemos apartarla ya, dejaríamos infusionando. Cuanto más tiempo de infusión mejor, no es una especia que amargue ni que sature ni que tengas que tener una determinada temperatura, así como hay otras cosas que sí, que no puedes pasar de 95 para que no salgan las cosas feas del elemento. Este no, lo puedes servir, lo dejas infusionar y calculas el porcentaje de infusión de especia, perdón, en relación al tiempo de infusión que vas a tener. Bueno, vamos a hacer ahora el caramelo. Vamos a hacer el caramelo. Ok. Es un caramelo seco, ¿vale? Un caramelo seco. Cuando yo iba a la escuela, siempre me decían que para que no se empanizase el caramelo habría que ponerle agua y limón, ¿no? De hecho, cuando empecé en el Sellé tenía un compañero sevillano que él sí venía de estudiar pastelería tradicional y me decía que no, que para que no se empanizase lo que había que hacer un caramelo seco. Yo, en toda mi ignorancia, decía que no, que eso era una barbaridad. Tenía razón, ¿vale? Es la mejor forma para que no se te empanice. Eso sí, tienes que tener cuidado, tienes que tener previsto, tienes que tener el cazo caliente e ir poco a poco generando un caramelo madre, que lo que va a hacer es que una vez que tengas ese primer caramelo madre no se te empanice. ¿Tienes ya lo de la...? Vale, vas mezclándolo tú. La inulina con el agua. Vale, cuando hacemos el cremoso de yanduya, importante. La inulina hay que diluirla en el agua. Para diluir la inulina en el agua hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Turmixarlo mucho o meterlo en una Thermomix y darle caña. Tienes que darle mucha caña, porque piensas que está diluido, porque cualquier otra cosa estaría y esto no. Es un texturizante que se cimenta muchísimo. Si tú no tienes precaución de pasarlo por una supervac o por un colador, lo que te hace es que luego te quedan elementos extraños en tu cremoso. Bueno, no sé cómo veis. En el momento que lo pones ya se empieza a diluir, ¿vale? Hay que ir jugando con el fuego. Pero lo que buscamos es, como os decía, el primer caramelo, ¿vale? Sabéis que si mueves el azúcar se empaniza. Entonces lo que tenemos que hacer es este primer caramelo. Ahora ya veis que se puede remover y luego con paciencia, ¿vale? Vamos incorporando. Esto con agua y limón no lo podrías hacer porque se te estaría empanizando, que es lo que se hace cuando haces un garrapiñado, pero bueno, esto no es lo que buscamos aquí.
pasas el turmix a... Más como eso. Vale, oído. Vale, sin presión. Lo bueno de la inducción es que vas jugando bastante. Para el tema de los caramelos va bastante bien. Además, los juegos lo que hacen muchas veces es calentarnos los laterales y bueno, esto nos permite que no se nos queme. Si no, tendrías que estar constantemente con un pincelito por el lado, pero le estarías metiendo agua y agua y caramelo no son muy recomendables. Vamos a necesitar 2 coladores. Sí. Eso, las esferas hay que sacarlas de ahí, ¿vale? Y me dejas el colador y vamos a necesitar otro colador más pequeño, ¿vale? Uno para la inulina y otro para el caramelo. Bueno, esto casi lo tenemos. El punto de este caramelo es el punto burbuja, ¿vale? Es cuando empieza a burbujear. ¿Por qué? Porque queremos que sea un caramelo fuerte, que no llegue a amargar, pero sí que nos aporte los tostados en el plato, ¿no? Lo que os decía un poco de ir de la mano de estos toques de cacao, de café. ¿Veis? Que empieza a hacer burbujitas. Ahí es cuando bajamos y con paciencia. Igual que antes hacíamos un caramelo madre, ahora vamos a hacer un toffee madre. ¿Vale? Una vez que tienes este primer toffee, poco os tendrá pasado de escaldar un caramelo y de repente que empiezan a salir estalactitas, ¿no? Que empieza a cuajarse todo el azúcar y a cristalizar. Bueno, una vez que tienes este caramelo hecho, ya no hay problema ninguno. Siempre mucho cuidado porque los vapores tienen mucha temperatura y es fácil quemarse. ¿Vale? ¿Ves? Una vez que tenemos esto, veis que está el fuego apagado y sigue burbujeando. Importante también es tener la infusión caliente, ¿vale? Que se integre bien. Si quisierais hacerlo con una punta de vainilla, con cualquier especia que no fuerais a colar luego, que quisieseis que quedase, en este caso la vainilla, yo personalmente querría que me quitase las puntitas de vainilla, lo que haríamos sería achantanarlo un poco, para hacer que estas partículas estén en suspensión, ¿no? Porque no hay nada más feo que tener una panacota o cualquier tipo de gelatina que la pones, le das la vuelta y está todo abajo, que parece que es defecto, más bien parece que está el tupper manchado, no que es de la propia especia, ¿no? Vale. Como os decía, que hay que ser muy maniáticos porque si no se te varía mucho la receta. Secamos bien, integramos y dejamos cuajar en cámara. Como os decía, esta misma receta, si queréis integrarla en 2 técnicas diferentes, podríamos montarla, igual que montamos Por cierto, ¿cómo quedó esto? Falta montado. ¿No te arriesgaste? Vale. Como os decía, podemos montarla y tenemos una mousse. Tener precaución porque esta mousse está muy subida de gelatina. Y si queremos que quede un espatulado perfecto, tendríamos que elevar también el porcentaje de nata en este caso. Vale, tenemos esto, lo podemos ya poner. Tenemos ahí la inulina, que hay que cuajar y
Lo bueno sería haberla pasado por una supervac, ¿vale? Por un filtro muy, muy pequeño, un filtro de café. ¿Para qué? Para evitar ese sedimento del que os hablaba. Para que luego cuando tengamos el cremoso sea un cremoso fino y no tenga ninguna rugosidad. En este caso tenemos un colador normal que también nos valdría. Vale, perfecto. Y vamos a probar también el bizcocho de sifón. Digo a probar porque no sé cómo ir al microondas, a lo mejor no nos sale. Este es un bizcocho de sifón. Normalmente los bizcochos de sifón de chocolate son de cacao, ¿vale? Es diferente. Para mí un bizcocho de sifón de cacao no me sabe, no me aporta nada en un plato, ¿vale? Lo que se trata aquí, como os decía, es de que todos los elementos que se integren en el plato den valor, ¿no? al plato. Lo que hacemos es un bizcocho de sifón, como os decía, con chocolate. Lleva huevo, lleva yema, lleva clara, lleva maicena, un poquito de azúcar en función de vuestro chocolate, como ya os decía, hay que variar la receta. Ya podemos quitarlo todo. Es sencillo, es un sifón, son ponerle al pequeñito 2 cargas y si fuera al grande serían 3. Un vaso de plástico, creo que esta es una técnica además muy recurrida últimamente. Pero bueno, lo que hacemos con esto es deshidratarlo, ¿vale? Una vez que tenemos nuestro sifón, nuestro bizcocho hecho, lo deshidratamos y le damos esta textura de esa mordida, ese crujiente en el postre, que yo creo que es fundamental tener un postre con varias texturas. Y a ver, parece que va bien. Bueno, como os decía, os voy a enseñar lo que sería el resultado final. La intención es recrear esta especie de roca, de ese aspecto de musgo, ¿no? Que tenga sabor y que tenga mordida. ¿Cómo va? Bueno, esto es una técnica muy sencilla. Se puede hacer aparte de con chocolate, con frutos secos. Yo la tengo hecho incluso con clorofila, que extraemos de la rúcula y de las espinacas del huerto. Y bueno, hemos visto los 4 tipos de cremoso, hemos visto el compacto, hemos visto el bizcocho. El streusel no os lo he traído para hacer porque es muy sencillito. Es un seco, que es una harina de avellana o almendra, lo que queráis enfocar un poco el postre. Incluso se le puede poner un poco de coco, dependiendo un poco de lo que busquéis en el postre, ¿no? Es una harina a la que por el modo arena le integras una grasa. Se deja refrigeración, se le da reposo, se raya y se cuece. Lo ideal, tener un restaurante como el mío, puede hacerlo en cada servicio. Eso es lo ideal. Siempre que tengáis técnicas, tenéis que pensar que sean válidas para vuestro restaurante, para donde estéis, y luego buscar la máxima calidad. ¿Cómo está más rica una galleta? Evidentemente, recién horneada, ¿no? Hay una técnica para guardarla y que quede bien, que os permite tener una mordida muy chula, y es congelándolo, ¿no? Tú tienes tu streusel, lo rayas, lo horneas y lo tienes en plas en el congelador en un tupper hermético. Te da una mordida muy chula, como digo. Es diferente porque la grasa de la mantequilla se pone más dura y es como más arenosa. Evidentemente todo tiene sus pros y sus contras. ¿Qué le pasa al congelar? ¿Qué nos pasa al congelar? Sabemos todos que bajo temperatura mínima los aromas se pierden. Entonces no es lo mismo. Si quieres algo muy aromático, hornéalo antes del pase, y si quieres algo que te aporte sabor y crujiente, puedes dejarlo en el congelador. ¿Pero cuánto tiempo estuvo esto? Bueno, este sería el bizcocho. Habría que dejarlo así. Pero no está bien cocido. No sé si es el microondas o qué es. Normalmente en casa esto es mallado, ¿vale? Estos son 45 segundos y tienes el bizcocho. ¿Qué se hace una vez que sale del microondas? Como se queda pegado, se pone boca abajo en una rejilla para que salga la humedad toda, ¿vale? Una vez que está frío es cuando se desmolda, cuando lo ponemos en una bandejita y o bien se mete en la deshidratadora o bien se mete en la mesa caliente, o si no, con mucho cuidado se seca al horno, ¿vale? A 60 grados.
Ok, a esto lo acompañamos con un helado de café. El helado de café es un helado base yema de huevo. Es un sistema, una inglesa de nuevo. Veis que las bases de la pastelería siempre están ahí. En este caso sí que usaríamos un café liofilizado. ¿Por qué? Porque busco una textura cremosa. Si yo le integrara un café expreso, estaría aportando agua, estaría metiendo en problemas en mis helados, que lo que busco es escapar del agua, ¿no? Entonces pondríamos un café liofilizado y, bueno, un poco en función de los matices que quisierais, pues determinaríais qué café, ¿no? Bueno, hicimos trampa, como siempre, y traemos las cosas hechas, así que, como os decía, todos los cremosos necesitan un tiempo de reposo. Necesitan un tiempo de reposo para que puedan llegar a tener esta textura. ¿Vale? Esto podemos apartar ya. Aquí tenemos la manga de chocolate. La de chocolate con leche. Vale. Ok. Perfecto. Bueno, pues os voy a montar el plato. Tiene agua caliente. Tráeme un poquito más de agua caliente. ¿Me traes para mezclarla aquí? Tenemos por otro lado, ahora que estamos en pleno otoño, tenemos unas hojas de chocolate que pintamos a mano. No siempre, evidentemente, en un restaurante es que siempre se va contra el reloj, es difícil poder tener según qué cosas siempre, ¿no? También es cierto que este postre es el final del menú degustación, es el postre que termina después de 21 bocados, es este. Y tengo que decir que pese a que lo que pueda parecer determinado un postre con chocolate que es muy pesado, la gente lo toma, lo termina y limpia el plato. Así que supongo que cuando consigues tener un equilibrio en las técnicas y en los sabores, ayuda también a que sea más liviano un plato. ¿Vale? Vamos a ver si trae el agua caliente. Ah, bien, el helado de café. Eso no vale. Cuando tengamos el helado hacemos el emplatado. Este sería el resultado final de nuestro compacto. ¿Vale? Es como la gelatina que hemos hecho con la frambuesa, pero al tener tanto porcentaje de materia grasa, la textura cambia mucho, ¿vale? Lo que hacemos también en los toffees, yo en la pastelería en general me gusta usar la sal como potenciador, como recurso para que la boca te haga, ¿sabes? El streusel, la base de streusel lleva bastante sal. El cremoso de caramelo es un cremoso de caramelo salado al que también incorporamos sal. Y cuando emplatamos el chocolate, encima de la quenelle de chocolate negro, el de chocolate 70%, también lleva una chispa de sal, para que en la mordida tengas ese algo que hace que el paladar te dé un punto, ¿no? Yo creo que todos los platos, sean dulces o salados, tienen que tener algo que haga que tenga una chispa en el paladar, ¿no? Que no sean lineales. Voy a calentarla aquí. Esto es haba de cacao, supongo que esto sí que lo habréis probado todos, os lo voy a pasar por si acaso. Grue de cacao, haba de cacao, cacao amargo. Yo lo uso mucho en cocina salada.
Perfecto. Pasamos esto por ahí. Sí. Bueno. El helado de café no aguanto el viaje. Así que vamos a montar el plato y lo vamos a montar con los cremositos solo. Esta es la textura del cremoso de chocolate con leche. Veis que es súper fino, muy cremoso. Tenemos por un lado el chocolate negro, que le da este punto amargo. Y vamos a terminar con la llandulla. Esta es una asignatura que yo creo que los profesores de pastelería tendrían que hacer mucho hincapié, en hacer las quenelles, porque es muy difícil. Yo creo que es algo que tienes que empezar desde muy pronto, porque luego llegan a los restaurantes y tardan mucho tiempo en llegar a hacer unas quenelles con punta. A mí incluso me ha venido gente de escuela que hace las quenelles con 2 cucharas. Pues cosas muy raras. Y que no dan el resultado que tienen que dar. Una quenelle tiene que tener una punta delante y otra punta detrás. Bueno, excepto en restaurantes que quieren que sea redonda, pero bueno, lo ideal, por lo menos para mí, es que esté muy bien apuntada. Es como todo, es pura en el emplatado, es parte de todo, ¿no? Yo creo que es el mimo. Yo creo que con esto, aparte de que el postre esté rico, la gente tiene que notar que esta es nuestra vida, ¿vale? Que todo lo que tenemos aquí es muy importante, que cada elemento tiene su porqué y que las cosas hay que hacerlas bien. Yo creo que todos tenemos que tener dentro de nosotros mismos algo que nos dice se puede mejorar, y cada día sí, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que seamos buenos o no en nuestro trabajo. Vale, tenemos la roca. En este punto iría el helado, que evidentemente no vamos a poner porque se ha caído. Este es un poquito de crispy de caramelo. La sal que os había dicho. Y vamos a terminar con estas hojas de chocolate. Bueno, pues este sería el segundo y el último postre. Y como os decía, no se trata tanto de aprender técnicas, porque yo creo que las técnicas, las bases de pastelería se aprenden en la escuela, pero yo creo que hay que darle una vuelta a todo, ¿no? Hay que ser muy purista en el tema de seguir unos pasos, seguir unos parámetros y pensar todo con mucha cordura. Yo creo que cuando tienes la sartén por el mango, luego sí que eres capaz de cambiar proporciones, de llegar a otros puntos con otras técnicas, ¿no? Pero bueno, se trata, yo creo que mi idea de hoy ha sido venir y explicaros un poco que hay algo más allá de los postres, que parece que en los restaurantes lo tienen muy perdido de la mano de Dios, evidentemente porque falta gente preparada. Creo que además eso es algo que hay que debéis aprovechar vosotros que estáis aprendiendo, porque realmente no hay gente preparada
y estáis en el momento de prepararos, de que surja el interés, de que surge la inquietud, de estudiar mucho, de viajar, de cocinar y de dejaros formar por los mejores, ¿no? Yo creo que si algo bueno he tenido yo es que he tenido siempre mucha inquietud y he perdido el culo, por decirlo rápido, por irme a trabajar con los mejores. Yo creo que tienes que fijarte en los objetivos profesionales y luchar por ellos. Es una profesión tremendamente dura. Puedo deciros lo que queráis, porque a mí me lo decían, pero hasta que no estás en ella realmente, no te das cuenta de que ser cocinero es una vida, ¿vale? Entonces, siempre digo lo mismo, nunca os arrepintáis de algo por no haberlo hecho. A mí, cuando era joven, cuando estudiaba, hubo un restaurante que me llamó y quizás por inseguridades, porque era joven, porque siempre pones demasiados peros, no fui. Y es una X, es un algo que llevo dentro y digo, ¿por qué dije que no? Yo, en el último fórum que hice me vino un chico y me dijo, me llamaron de tal sitio y no. Y yo le dije, por mis vivencias, le dije, nunca digas que no, prueba, vete. Que no va, que no puedes, evidentemente, dependiendo de qué restaurante, unos son mucho más duros que otros. Yo recuerdo mi primer gastronómico con muchas lágrimas. Siempre pongo el ejemplo de estar a las 4 de la mañana golpeando una torreta así de bombones, porque si no al día siguiente no teníamos petit fours. Pero también creo que eso te marca, te llena y hace de ti lo que vas a ser en el futuro, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil, porque cuando estás en la escuela eres muy joven, pero poneros las pilas, pensar qué queréis ser, a dónde queréis llegar y luchar por ello, ¿vale? Es importante tener claro que en cocina la disciplina es lo más importante, que vais a tener que cambiar muchas cosas en vuestra vida, que vais a tener que renunciar a muchas otras, pero que cuanto antes empecéis, mejor será. Yo tengo un chiquito en cocina que también me decía lo mismo, mi primer restaurante que fui, que tenía una estrella de prácticas, Dios, pero es que no lo aproveché. Centraos en lo que realmente queréis en el futuro, y si realmente deseáis ser cocineros, pese a todo, tenéis que darlo todo cada día. Tenéis que intentar ser los mejores cada día, porque somos muchos. Somos muchos. Si quieres esto, tienes que luchar por ser mejor y por aprender cada día más, por estar con los mejores y bueno, y asumir que es una vida, ¿vale? Bueno, espero que hayáis aprendido algo, sobre todo que os haya despertado esa inquietud que despertaron en mí hace muchos años y nada, que sigáis estudiando mucho y que os vaya muy bien en la vida. Gracias.